Nunca olvidé aquel sonido seco y metálico, el clic que no abrió la puerta. Era mi llave, la de siempre, pero ya no encajaba. Y por primera vez en muchos años, sentí que el hogar que tanto cuidé ya no me pertenecía. Había salido esa tarde a la iglesia Santa Clara, como todos los viernes desde que me jubilé. Recé el rosario en silencio, con la mente algo dispersa, pensando en Lucía y su recital de poesía, en las canas nuevas que descubrí esa mañana, y también, aunque no quería admitirlo, en cómo Camila apenas me hablaba últimamente. Al salir, compré unos tamales recién hechos en el puesto de doña Irma, envueltos en hoja de plátano, con ese aroma que me recordaba a mi mamá, a los diciembres con mis hermanas, a un tiempo más sencillo. La llovizna me sorprendió a mitad de camino. Caminé más rápido, el bolso pesaba un poco, y cuando llegué a la puerta, mojada y con los lentes empañados, metí la llave. Giré. Nada. La saqué, la limpié contra mi falda, lo intenté de nuevo. Y otra vez, el mismo sonido sordo. Clic, pero sin apertura. Esperé. Toqué la puerta con los nudillos, suavemente primero, luego con más fuerza. Nadie contestó. Me senté en la banca de cemento bajo el alero, y observé la calle húmeda. El olor a café tostado llegaba desde la casa de doña Marta, mezclado con una vieja canción de bolero, piensa en mí, cuando sufras, cuando llores. 20 minutos pasaron. Mis dedos ya estaban fríos cuando finalmente escuché pasos dentro. La puerta se abrió y allí estaba ella, Camila, con el rostro sereno, casi indiferente, sin una palabra. No me preguntó qué pasaba, ni por qué estaba allí, solo giró sobre sus talones y se fue al fondo de la casa, como si yo no existiera. Entré con cautela, como si fuera una invitada. Noté que el cuadro del comedor había sido cambiado por una fotografía familiar que no recordaba haber aprobado. Fui hacia mi habitación, y allí me detuve. Donde antes estaba mi cama, mi ropero y mi altar a la Virgen, ahora había cajas, herramientas, y una bicicleta. Mi cuarto se había convertido en un trastero. Me senté en el porche trasero, sola, con el tamal aún tibio entre las manos. Lo abrí y comí en silencio. Nadie me ofreció café, ni preguntó si tenía frío. Escuché risas apagadas desde el interior, y luego pasos pequeños. Lucía apareció en la puerta, con su cabello recogido en 2 trenzas. «¡Abue!», gritó con alegría. Pero antes de que pudiera acercarse, Camila la llamó con voz firme: «Lucía, adentro». Y la niña desapareció. A media tarde, Álvaro me llamó. Su voz sonaba cansada, apresurada. «Ma, no es que no te quieran, pero, no avises así de repente. Camila se pone muy nerviosa». Me quedé en silencio. Él insistió: «Es por la organización, tú sabes, la rutina con la niña, el trabajo». Asentí, aunque él no podía verme. Más tarde, ya con la luz apagada y el corazón algo pesado, Camila pasó por la cocina y dejó algo sobre la mesa. Era mi tarjeta bancaria. «Se cayó de tu bolso», murmuró. La tomé, revisándola por pura costumbre, hasta que noté el pequeño mensaje del banco que sobresalía de la aplicación móvil: «Nueva compra registrada». Encendí mi celular, el mismo que casi nunca uso salvo para hablar con Lucía, y abrí la aplicación bancaria. Tardó en cargar, como si incluso la tecnología supiera que algo no andaba bien. Entonces lo vi, una lista larga de compras. Tiendas de lujo, restaurantes caros, salones de belleza. Fechas recientes. Cantidades que yo jamás habría aprobado. El corazón me latía con fuerza. No sabía si era enojo, tristeza o solo decepción. Pero algo en mí se quebró, suave pero definitivo, como una grieta que apenas se nota, pero que anuncia un derrumbe. El bolero seguía sonando en la distancia, y una vela frente al altar de la Virgen, olvidado en la esquina del comedor, se había apagado. En mis tiempos, una madre sabía cada centavo que salía de su casa.
Yo llevaba la cuenta mental de cada huevo, cada puñado de arroz, cada vela que se encendía en el altar. Ahora, ni siquiera sé que se compró con mi nombre. Ni quién lo compró. O quizás sí lo sé, pero me cuesta pronunciarlo. Aquel miércoles desperté antes del amanecer. No por la costumbre, sino por esa inquietud sorda que me apretaba el pecho desde el día anterior. Me puse mi blusa celeste, la de los bordados que Lucía decía que parecía ropa de nube, y salí sin hacer ruido. El cielo aún estaba gris, con ese tono húmedo que anuncia una mañana larga. Tomé el bus hacia el centro, con el corazón encogido como si fuera a cometer una traición. El banco abría a las 8, pero yo ya estaba esperando desde las 7:30, sentada en la banquita metálica con olor a polvo y desinfectante. Me atendió una joven amable, de esas que hablan rápido y te preguntan todo con sonrisa de manual. ¿Desea ver su estado completo, doña Isabel? Asentí, y mientras ella escribía y cliqueaba, yo recé el Padre Nuestro en silencio, no sé si para pedir calma o para no llorar. Aquí tiene, dijo al fin, mostrándome la pantalla. ¿Reconoce estas compras? Vi los nombres desfilar como fantasmas: Rincón del Alma Spa, Boutique Oro y Seda, Hotel Real de Medellín, Floristería La Estación. Cada uno con fechas recientes, todas dentro del último mes. Algunas incluso de la semana pasada. Mi nombre, mi cédula, mi tarjeta. ¿Y puedo guardar esto? Pregunté con la voz temblorosa, señalando la pantalla. Ella sonrió de nuevo. Claro. Puede tomarle una foto. Saqué mi celular y, con manos que apenas obedecían, capturé la evidencia. 1, 2, 3 veces. Luego agradecí y salí a la calle, sin rumbo fijo. Solo sabía que no podía volver a casa con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Caminé hasta la iglesia Santa Clara. No para rezar, aunque lo intenté, sino para buscar a alguien que me hablara con la verdad. Padre Julián estaba en el jardín, regando unas plantas de bugambilla. Me saludó con calidez, como siempre, y notó de inmediato que mis ojos no brillaban igual. Nos sentamos bajo el almendro. El viento suave traía consigo el olor del incienso seco y el murmullo lejano de un bolero en la radio de la sacristía. Padre, le dije al cabo de un silencio largo, ¿es pecado callar lo que duele? Él me miró con esos ojos de pastor que más que juzgar, consuelan. Callar no siempre es paz, hija. A veces es miedo disfrazado. Sentí que una grieta invisible se ensanchaba dentro de mí. No respondí. Solo bajé la mirada y apreté la cartera contra el regazo, como si allí pudiera guardar mis certezas rotas. Más tarde, ya de camino a casa, pasé por la cafetería de la esquina. Doña Marta me reconoció enseguida y me invitó a sentarme. Hablamos del clima, de los nietos, del nuevo puesto de frutas. Pero yo apenas la escuchaba. Mis ojos se perdían en el reflejo del vidrio, donde vi a una mujer mayor, cansada y desconocida. Al llegar a casa, me encerré en mi cuarto, aquel rincón que antes era mío y ahora apenas era un espacio prestado entre cajas, y volví a revisar las fotos de las transacciones. Allí estaba una más, marcada en rojo: reservación especial Hotel Altavista, Salón Mirador, sábado 8 de la tarde. Un cumpleaños. Lujo. Todo pagado con mi tarjeta. Mi respiración se aceleró. No por rabia, sino por una tristeza que se volvía física, que se extendía por mis hombros, mi espalda, mi nuca. Salí de nuevo. Caminé sin rumbo hasta el cruce de las calles Bolívar y 12. Me detuve justo en medio del paso peatonal. Saqué el celular, abrí el contacto del banco. Mis dedos temblaban. Y entonces lo escuché, no en voz alta, sino dentro de mí. Una voz bajita, conocida y lejana, como de cuando era niña y mi madre me decía: si te hacen daño, habla, hija. Que el silencio también mata. ¿Y si lo denuncio? La pregunta flotó en el aire como incienso sin quemar.
Volví a casa antes del atardecer. El comedor estaba vacío, como si el día no hubiera existido. Subí al segundo piso, entré en silencio a la sala, y me paré frente al gran retrato familiar, los 5 sonriendo en Navidad, con gorros rojos y luces de fondo. Lentamente, lo descolgué. No hice ruido. Caminé hacia mi habitación y lo guardé en el cajón de la cómoda. Fue la primera vez que lo hice. Y no lloré. Pero me ardían los ojos como si el alma entera estuviera empañada. Las fotos no gritan. Pero cuando desaparecen, uno escucha el vacío. Un silencio seco, como si el pasado se hubiera borrado con trapo húmedo. Lo sentí ese sábado, mientras el eco de la música y las risas cruzaba la calle y llegaba hasta donde yo estaba sentada, sola, con mi café tibio en la mesa de siempre. Desde el ventanal del café de la esquina, podía ver la fachada de la casa. Globos dorados, luces blancas, flores frescas en la entrada. La celebración era para Camila. Su cumpleaños número 35, decían. Una fiesta elegante, con catering, decoración temática y hasta fotógrafo profesional. Pero no para mí. Me lo dijeron el día anterior, sin decirlo. Camila, con su sonrisa tensa, me dijo. Hoy vendrán muchos amigos, Isa. Quizás es mejor que descanses esa noche. Álvaro no dijo nada. Apenas levantó la mirada del celular. Lucía intentó hablar, pero Camila la interrumpió con un susurro que no alcancé a oír. Y así, como quien barre debajo de la alfombra, me sacaron de mi propia casa. Cruzando la calle, doña Marta pasó despacio, con su sombrero de ala ancha y su voz suave como cuchillo. Te quitaron hasta el lugar en tu mesa. No respondí. Solo apreté la taza entre mis manos, buscando el calor que no encontraba en mi pecho. Miré hacia el ventanal. Entre las siluetas que bailaban, distinguí a Lucía en el corredor. Sus ojos me buscaron, me encontraron, y luego desapareció. Minutos después, la puerta se entreabrió. Lucía salió de puntillas, con una bolsita de papel color crema en las manos. Abuela, susurró, entregándome el paquetito. No quieren que lo veas, pero pensé que esto era tuyo. Abrí con cuidado. Dentro, envuelta en un pañuelo rosa pálido, estaba una fotografía antigua, yo, con el cabello recogido en trenza, abrazando a Lucía de niña. Era la tarde del bautizo. Yo llevaba el mismo collar de perlas que había heredado de mi madre. ¿Dónde la encontraste? Pregunté, apenas con voz. La sacaron del álbum, mamá dijo que ya no combinaba con la decoración. Asentí. Sonreí como se sonríe cuando una aguja entra suave, pero el hilo duele. Acaricié la imagen con los dedos. Cuando Lucía volvió a entrar corriendo, ya no podía contener las lágrimas. No por la foto, sino porque en esa casa no quedaba rastro de mí. Al regresar, ya de noche, la casa estaba en silencio. Los restos de la fiesta habían sido barridos con eficacia. Me dirigí a mi habitación, buscando algo que me recordara que aún tenía un espacio ahí. Pero en la cómoda, donde solía dejar mi tarjeta bancaria, no estaba. Revisé cajones, bolsos, incluso debajo del colchón. Nada. La llamé por costumbre, sí, como si las cosas pudieran responder, pero fue mi celular el que habló con una notificación inesperada, operación rechazada. Entré al sitio del banco. Contraseña. Espera. Código de verificación. Lo siento, señora, dijo la voz del operador. Su tarjeta fue desactivada por cambio de titular autorizado. ¿Qué quiere decir? Que la persona con autorización legal solicitó un reemplazo y cambio de usuario. Aparece firmado por un familiar directo. No pregunté más. No lloré. Solo colgué y me quedé en la oscuridad de mi habitación, escuchando como el silencio ya no era solo en las fotos,
sino en mi cuenta, en mis derechos, en mi nombre. Abrí el cajón inferior. Allí, entre cartas viejas y un par de pañuelos con iniciales bordadas, encontré la cadena del rosario que una vez regalé a Camila en su boda. Ella nunca lo usó. Volvió a mí sin decir palabra, en el fondo de una caja de cartón sin etiquetar. Lo tomé con ambas manos. No recé por paz esa noche. Por primera vez en mi vida, no pedí reconciliación. Pedí verdad. Virgencita, si alguna vez escuchaste mis súplicas de madre, escúchame esta noche. Dame fuerza para ver lo que se oculta. Y valor para no callarlo. Encendí la lámpara. Saqué el celular. Abrí la aplicación Denuncias Digitales. El icono era pequeño, frío. Tipo de delito, fraude familiar. Mi dedo tembló un segundo. Luego, sin cerrar los ojos, presioné el botón. Y fue como si el clic que no abrió la puerta semanas atrás, ahora se hubiera abierto algo. No una casa. Sino mi decisión. Nunca pensé que lo más doloroso no sería el robo, sino el silencio de mi propio hijo cuando lo enfrenté. El mismo niño al que le enseñé a no guardar injusticias, a levantar la voz cuando algo le dolía, ahora bajaba la mirada como quien esconde algo que ya no puede defender. Lo cité después de la misa del domingo. El cielo de Cali estaba despejado, con esa luz suave que hace brillar los azulejos viejos del barrio como si fueran nuevos. En la esquina de la iglesia Santa Clara, el café Don Silvano abría temprano. Allí, entre tazas de loza y aroma a pan de bono, esperé a Álvaro mientras sonaba un bolero gastado. La mentira, qué ironía, pensé. Llegó con camisa arrugada y pasos lentos. Se sentó frente a mí sin besarme la mejilla. ¿Por qué tan seria, ma? No respondí. Saqué de mi bolso el sobre con las copias, los extractos bancarios, las fechas, los montos, las direcciones de los locales. Todo. Lo coloqué en la mesa, con calma. Él lo miró sin tocarlo. ¿Me vas a decir que no sabías? Su respiración se volvió más densa. No negó. No se ofendió. Solo dijo, bajando los ojos. Camila dijo que era temporal, que ibas a entender. Sentí como algo se partía adentro. No era sorpresa. Era confirmación. ¿Y tú también me robaste, hijo? Silencio. Tan denso que los cubiertos del café al caer sonaban como campanas lejanas. Miró hacia la calle, hacia las flores colgantes del balcón de enfrente. No hubo palabras. Solo su silencio. Y ahí estaba toda la respuesta. Recordé, como un relámpago, cuando tenía 6 años y un niño del barrio le quitó su carrito rojo. Lloró toda la tarde. Esa noche, le dije con voz firme. Si te callas ante lo injusto, le das permiso. Pero ahora, el que callaba era él. Y la injusticia tenía mi nombre. Camila pensó que, intentó decir. Levanté la mano. No quería escuchar excusas escritas por otra persona. Él abrió la cartera, sacó un fajo de billetes y lo empujó hacia mí. Toma, mamá. Olvidemos esto. Tomé el sobre, lo miré un segundo y se lo devolví. No es el dinero lo que me duele. Es lo que dejaste de ser. Vi cómo su rostro se torcía. Una mezcla de vergüenza, confusión y quizás un poco de miedo. No sé si miedo a mí o a lo que acababa de oír. Nos despedimos sin abrazos. Él se fue por la calle empedrada, sin mirar atrás. Yo, en cambio, caminé recto hacia el centro comunitario, donde semanas antes me ayudaron a abrir la aplicación de denuncias digitales. Saqué los documentos, los acomodé por fecha y firmé la solicitud formal. Al final, donde decía, denunciante, escribí con letra firme. Isabel Cruz de Ramírez. Y donde decía, sospechoso, leí con calma.
Camila Ríos, cónyuge de Álvaro Ramírez. No me tembló la mano. Sentí algo parecido a la paz, pero mezclado con tristeza. No era venganza. Era verdad. Antes de volver a casa, pasé frente a la iglesia. No entré. Me quedé en el pórtico, mirando las velas encendidas que titilaban como si respiraran. Durante años, cada vez que pasaba por allí, pedía por mi familia. Por salud, por amor, por unión. Esta vez, en cambio, cerré los ojos y dije en voz baja: Madre mía, no pido que vuelvan a amarme. Solo pido que la justicia no sea muda. Volví a casa con pasos lentos pero firmes. En el aire flotaba el olor a arepas recién hechas. En mi bolso, la denuncia enviada. Y en el pecho, una certeza que nunca antes había sentido: no soy menos madre por exigir lo justo. El día de la citación, el aire olía a café quemado y a vergüenza. Esa mezcla agria que se pega a la piel cuando sabes que lo que antes se decía en voz baja ahora se gritará en una sala con paredes frías y testigos imparciales. Me vestí con mi blusa blanca de encaje y crucé la puerta de la fiscalía como quien entra a una misa muy amarga, con fe, pero sin alegría. Recordé las palabras del padre Julián, dichas semanas antes bajo el almendro de la parroquia: a veces, la verdad se viste de escándalo antes de vestirse de paz. Y sí. El escándalo ya estaba servido. Nos hicieron esperar en una sala con sillas de plástico y una mesa de metal en el centro. Había una pequeña figura de la Virgen en un estante polvoriento, como si alguien hubiera querido darle un lugar, pero nadie se atrevía a mirarla. Camila llegó con tacones altos, bolso de marca y esa sonrisa contenida que no engañaba a nadie. Álvaro venía detrás, con los ojos bajos, la camisa sin planchar y el alma arrugada. El funcionario leyó en voz monótona los cargos preliminares. Luego, miró a Camila. ¿Reconoce las transacciones realizadas con la tarjeta de la señora Isabel Cruz? Ella alzó la barbilla. Mi suegra me autorizó verbalmente. Todo fue con su conocimiento. Era parte del acuerdo familiar. Me quedé en silencio unos segundos. Luego hablé, despacio, como cuando una madre enseña a leer a un niño. Nunca le di poder. Nunca firmé nada. Y nunca creí que el respeto se tenía que firmar. El funcionario asintió, sin mostrar emoción. Luego le pidió a Álvaro que hablara. Él tragó saliva, se frotó las manos y dijo apenas: No quiero dañar a nadie. Solo quiero que esto termine. Yo también lo deseaba. Pero a veces, para que algo termine, hay que dejar que explote. Y ese día, el silencio ya no podía ser puente. Era muro. El abogado de oficio, asignado por la fiscalía, habló con tono medido. Explicó que la situación podía resolverse sin juicio si Camila aceptaba dos condiciones: devolver el monto total y ofrecer una disculpa pública ante la autoridad. Ella soltó una risa breve, casi elegante. ¿Pedir perdón? ¿Por qué? ¿Por no dejar que una vieja maneje mal su dinero? Álvaro no la miró. Y yo sentí que esa frase era más punzante que cualquier acusación. Me puse de pie. El aire pareció volverse más denso. Miré a Camila directamente, como se mira a quien ya no merece rodeos. Entonces, que la ley hable por mí. El silencio fue cortado solo por el sonido de la impresora. El papel salió despacio, con ese chirrido metálico que parecía una sentencia en sí misma. Una orden preliminar de imputación. Un acto oficial. No un grito, no una lágrima: justicia. No volví a casa. No, aún. Pasé por la casa de doña Marta. La encontré sentada en el patio, pelando zanahorias. Me sirvió sopa de lentejas sin preguntar nada. La comimos en silencio, con cucharas de aluminio, mientras el cielo de la tarde se cubría de gris. Es comida de solitarios,
dijo con una sonrisa triste. Pero también de los que ya no se dejan engañar. Asentí. Cada bocado me sabía a tierra y a consuelo. No era una comida festiva. Pero era mía. Prefiero estar sola, le dije, mirando mi taza, que robada con sonrisa. Doña Marta no respondió. Solo me sirvió un poco más. Y así, entre lentejas y verdades sin adornos, supe que no había vuelta atrás. Mi hijo había elegido el silencio. Camila, la burla. Yo, elegí la dignidad. No todos los castigos son cárcel. A veces, es el vacío que dejas cuando ya no estás. Ese hueco no se llena con regalos, ni con disculpas a medias. Es un hueco que tiene forma de ausencia, y a veces, también de respeto recuperado. Era Nochebuena del año 2020. Cali brillaba con luces parpadeantes colgadas entre balcones y postes eléctricos. Desde mi nueva habitación, pequeña pero cálida, podía oír los villancicos lejanos, los fuegos artificiales anticipados y el murmullo de una ciudad que, pese a todo, todavía creía en milagros. Mi mesa era modesta. Un mantel blanco con flores bordadas, un tamal calientito envuelto en hoja de plátano, una vela perfumada encendida junto al pequeño pesebre que me regaló doña Marta. En una esquina, una ramita de romero para espantar la tristeza. Y en el centro, el rosario que colgué de nuevo, como quien vuelve a creer en sí misma. Esa mañana, fui a la fiscalía y retiré la denuncia. Sí, lo hice. Pero no por debilidad. Lo hice porque ya había ganado lo que más necesitaba, mi voz. Cancelé la tarjeta, cambié al beneficiario de la cuenta, ahora a mi nombre solamente, y firmé la clausura de todo lo anterior. El oficial me miró y preguntó. ¿Está segura, señora? Más que nunca, respondí. Al volver, vi que había una nota en la puerta. Era de padre Julián. Paso por la tarde con pan de Navidad. Guarde un café para mí. Sonreí. Siempre puntual, siempre discreto. A las 6 tocó la puerta con su voz cálida. Buenas noches, doña Isabel. ¿Molesto? Nunca. Pase, que el café ya está listo. Se sentó frente a mí, destapó una botella de vino sencillo y sacó un pequeño radio. Hoy no traigo sermón. Solo música. Los panchos, como a usted le gustan. La melodía empezó suave. Contigo aprendí, y yo cerré los ojos por un instante. No para olvidar, sino para agradecer el silencio que no dolía. Más tarde, el teléfono sonó. Era Lucía. Abuela, ¿vas a venir a Navidad? Hubo un segundo de silencio. El mismo que una vez me impidió responder. Yo también te extraño, mi amor, le dije. Pero esta Navidad, es mía. No hubo reproche. Solo una pausa dulce. ¿Puedo llamarte mañana? Siempre que quieras. Después de colgar, me acerqué al estante donde guardaba mis fotos viejas. Tomé unas tijeras, corté con cuidado una imagen donde yo aparecía entre Álvaro y Camila. Recorté sus figuras. Luego, busqué otra donde estaba con Lucía en su primer día de colegio. Y una más, en la cocina de mamá, preparando natilla. Con pegamento y paciencia, armé un nuevo collage. En el centro, quedé yo. Sonriendo, con el cabello recogido, el delantal de flores, los ojos serenos. Lo enmarqué en un marco sencillo y lo colgué sobre la mesa. Una mesa sin sillas vacías. Una mesa donde solo cabía la verdad. Casi a medianoche, abrí la ventana. Cali no tiene nieve, pero un aire fresco entró, acariciando las cortinas y moviendo el aroma del café. Miré el cielo oscuro, sin estrellas, y dije en voz baja. A veces, perder es la única forma de empezar. Me senté, tomé mi taza entre las manos,
y di un sorbo largo. El tamal estaba tibio. La vela seguía encendida. Y aunque no había campanas, yo sentía que algo se celebraba. No era Navidad lo que celebraba. Era mi regreso. A mí misma. Porque, al final, Dios aprieta, pero no ahorca. Y una madre, cuando recupera su paz, no necesita castigar. Solo necesita no olvidar quién es. Aquel tamal solitario sobre la mesa no sabía a tristeza. Sabía a paz. Porque por fin, no comía en silencio por obligación, sino por elección. Aprendí que no todo lo roto se arregla con hilo y aguja. A veces, se deja ir. No por rencor, sino por respeto a una misma. Porque perdonar no es invitar de nuevo a la mesa, sino bendecir desde lejos, y seguir adelante con dignidad. En esta vida, el amor no puede obligarse, pero sí puede preservarse desde la distancia. Dios aprieta pero no ahorca. Y cuando uno decide no callar más, la verdad encuentra su camino, aunque sea entre lágrimas. Si esta historia les recordó a su madre, a su hogar o a una decisión difícil que han tomado, los invito a compartirlo. Tal vez, en nuestras voces, otras madres también encuentren consuelo. Que la Virgen los acompañe siempre.